Tengan ustedes muy buenos días, jóvenes de segundo grado de secundaria. El día de hoy vamos a desarrollar un tema en el área de ciencias sociales que lleva como título la configuración de nuestro territorio, el territorio peruano, y sus cuencas hidrográficas. ¿Saben ustedes, jóvenes, que el Perú, el territorio peruano, es un país megadiverso? Es un país con una gran biodiversidad y también es un país, pues, con una gran diversidad de climas. Tenemos una gran variedad de climas, una gran biodiversidad, tanto de flora y fauna, y esto se debe debido a diversos factores que van a influir tanto en el clima como en nuestra biodiversidad. Uno de esos factores que influye, por ejemplo, en el clima, ¿ya?, y en una gran biodiversidad, es nuestra cordillera de los Andes. Por ejemplo, vamos a mencionar acá, vamos a resaltar o a remarcar acá que, por ejemplo, la cordillera de los Andes, que pasa por el Perú, ¿ya?, se divide primero, en primer lugar, se divide en tres cadenas montañosas. Ven ustedes acá, por ejemplo, una cadena montañosa que es la cadena oriental, que está pegado a la Amazonía o a la selva peruana. Tenemos una cadena occidental también de la cordillera de los Andes, que esta cadena está apegada a la costa, prácticamente cerca a la costa, y tenemos una cadena central que está entre la cadena occidental y la cadena oriental. Entonces, jóvenes, en la cordillera de los Andes vamos a encontrar nosotros tres cadenas montañosas: la cadena occidental, la cadena central y la cadena oriental. Y también sabemos que en el Perú, nuestra cordillera de los Andes, o la cordillera de los Andes, que por ejemplo viene desde Chile, ojo, esta cadena montañosa, la cordillera de los Andes, no solamente se encuentra en el Perú, sino también se encuentra o viene desde Chile y termina prácticamente en Venezuela, ya terminando, digamos, América del Sur, ¿no?, en la parte norte. Recorre varios países, no solamente el Perú. Recorre Chile, Argentina, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela. Son países andinos porque son atravesados por la cordillera de los Andes. Ahora, esta cordillera de los Andes es uno de los factores que más influye en nuestro clima, ya que a mayor altura, mientras más alto nos encontremos o mientras más alto sea nuestra cordillera, vamos a tener diversidad de temperatura. Sabemos nosotros que en la parte alta de las cordilleras, prácticamente el clima, ¿ya?, o la temperatura, mejor dicho, es una temperatura que está bajo cero. Imagínense cómo será el clima o cómo será la vida que en estas alturas, que está cubierta de nieve, porque la temperatura es muy baja. Entonces llegamos a la conclusión que a mayor altura, ¿sí?, mientras más nos elevemos a nuestra cordillera de los Andes, la temperatura va a ir bajando. Cada vez va a ser más frío, más frío y más frío, y por esta razón vamos a encontrar una gran variedad de climas con diferentes temperaturas en nuestro país. Y esta variedad de climas va a originar que también en el Perú se encuentre una gran variedad o una gran diversidad de flora y de fauna. ¿Por qué? Porque hay flora y hay fauna que se adaptan o viven mejor a una determinada altura o a un determinado clima. Es más, jóvenes, en el mundo, en todo el planeta, el Perú es uno de los países que cuenta con la mayor cantidad de climas que hay en todo el mundo. Prácticamente tenemos casi todos los climas que hay en el mundo. Imagínense, ¿no? Climas templados, climas cálidos, climas fríos, climas secos, climas glaciares, de todo tipo de clima tenemos. Por lo tanto, la variedad de flora y fauna se va a adaptar con mucha facilidad en nuestro país. Por eso se dice, y esa es una de las razones por la cual se dice que el Perú es uno de los países con la mayor diversidad o la mayor biodiversidad, tanto de flora como de fauna, gracias a nuestra gran variedad de climas. ¿Y cuál es el factor más importante que influye en el clima en nuestro país? Pues nuestra cordillera, ¿no? La cordillera de los Andes. Y ya sabemos que nuestra cordillera de los Andes en el Perú
se dividen en 3 cadenas montañosas. Ojo, no se olviden, jóvenes. Cadena occidental, cadena central y cadena oriental. Pero además, jóvenes, no es el único factor que influye en el clima del Perú. Por ejemplo, en la costa peruana, acá tenemos nuestra costa donde vivimos nosotros, donde está nuestra región Ica, que pertenece a la costa, perdón, no solamente la cordillera de los Andes influye en el clima, sino también influyen 2 corrientes marinas, 2 corrientes que pasan por nuestro mar peruano, por el Océano Pacífico. Hay 2 corrientes marinas que influyen en el clima de la costa, jóvenes. Esas corrientes marinas son la famosa corriente del Niño y la corriente peruana, o llamada también la corriente del Humboldt. Estas 2 corrientes son muy distintas una de la otra. Tienen muchas diferencias. Por ejemplo, para empezar, si ustedes ven las flechas, la corriente peruana viene del sur y se desplaza hacia el norte. Y la corriente marina del Niño, la corriente del Niño viene del norte hacia el sur. Son 2 corrientes marinas que se chocan, que convergen, ¿sí? Mientras una viene del sur, la otra viene del norte. Ahora, la corriente del Humboldt tiene como característica de que sus aguas son frías o templadas, mientras que la corriente del Niño, sus aguas son cálidas o calientes. Ahora, una de las razones que también hace que nuestro mar sea un mar con una gran biodiversidad de recursos ictiológicos es justamente que la corriente peruana, por ser de aguas frías, los peces o los recursos marinos mayormente buscan aguas frías, aguas templadas. Y esa es la razón que es considerada el mar del Perú como el mar más rico en cuanto a variedad de peces, de flora y de fauna. La corriente del Niño, jóvenes, aparte, es una corriente que, como son de aguas cálidas, en las épocas de verano, estas aguas se calientan más y generan abundantes lluvias en verano, originando huaicos, deslizamientos, lo que se conoce como el fenómeno del Niño, ¿no? En la costa norte del Perú, en la costa norte, el fenómeno del Niño durante el verano ocasiona muchos desastres naturales. La corriente del Niño, vuelvo a repetir, ocasiona lo que se conoce como el fenómeno del Niño, que son los desastres naturales. Porque son aguas calientes. Estas aguas se evaporan en verano, se condensan en las nubes y luego se precipitan de manera abundante en la época de verano. Las corrientes de peruano o del Humboldt son corrientes de aguas frías. No tienen mucha incidencia durante el verano, porque como son de aguas frías, aguas prácticamente templadas, durante el verano no originan lluvias, ¿no? Ustedes saben, en la zona sur del Perú, en la zona central, en el verano no hay lluvias, ni mucho menos en el invierno. Esto origina que la zona sur y centro de la costa peruana sea prácticamente seca o árida. De ahí es que toda la costa peruana es desértica, producto de la corriente peruana o del Humboldt. Otra de los factores que origina, pues, nuestra diversidad climática en el Perú y que hace que el Perú sea un país con una gran biodiversidad son los anticiclones, ¿ya? Anticiclón del Pacífico Sur y anticiclón del Atlántico Sur. Y también son los ciclones. Los ciclones son masas de aire, son aires, ¿ya? Son corrientes de aire que se desplazan. Por ejemplo, del Pacífico, las corrientes de aire se desplazan hacia el continente. Son corrientes de aire frío, ¿ya? Los anticiclones. Y los ciclones son corrientes de aire, masas de aire cálidos, calientes. Por eso es que nuestra selva peruana, jóvenes, es una selva con una alta temperatura, tropical, caliente, producto de los ciclones que se desplazan o las masas de aire que se desplazan, ¿no? En esta zona central de América, ¿no? Sobre todo de América del Sur. Ahora, vamos a mencionar también, vamos a hablar que en nuestro país, en nuestro territorio, en el Perú, también sobresalen las cuencas hidrográficas. ¿Qué son las cuencas hidrográficas, jóvenes? Las cuencas hidrográficas son espacios donde son lugares o espacios donde se desplazan las aguas dentro de un territorio. Estas aguas prácticamente o generalmente se concentran en los ríos y en los lagos. De tal manera que una cuenca
es un determinado espacio por donde recorren las aguas dentro de un territorio que comúnmente lo conocemos como ríos. En el Perú existen muchas cuencas hidrográficas o muchos ríos que se desplazan de un determinado lugar hacia otro. Ya tenemos ríos, por ejemplo, en la costa, tenemos ríos en la sierra y tenemos ríos en la selva. Y estas cuencas o conjunto de ríos son importantes para la vida del ser humano, para la vida en el planeta en general. ¿Por qué? Porque los ríos son fuentes de energía, porque los ríos son fuentes de recursos biológicos, porque los ríos también sirven o son aprovechadas para la agricultura. Imagínense, sin las aguas o sin las cuencas o sin los ríos, no podríamos vivir nosotros en el planeta. Imagínense entonces la importancia que tienen las cuencas para un determinado país. En este caso tenemos que cuidar, tenemos que conservar nuestras cuencas hidrográficas o nuestros ríos. En el Perú existen jóvenes, le vuelvo a repetir, una gran cantidad de ríos o de cuencas, tanto en la costa, en la sierra y en la selva. Uno de los problemas, ustedes lo conocen muy bien, son la contaminación que se dan en estos ríos. Contaminación producto del ser humano porque arroja basuras o desechos tóxicos a estas cuencas. Las mineras, ¿no? Las minas también en la parte alta de los ríos arrojan todos sus desperdicios o sus relaves mineros a estas cuencas contaminando nuestra agua, que esto es lo que aprovechamos nosotros finalmente para poder tomarlas o para los alimentos. Debemos de conservar, proteger y cuidar nuestras cuencas. Ahora, las cuencas en el Perú se clasifican de tres maneras o tres tipos de cuencas. Existen cuencas exorreicas, cuencas endorreicas y cuencas arreicas. ¿Cuándo se dice que una cuenca es exorreica? Cuando los ríos que conforman esta cuenca vierten sus aguas o llevan sus aguas a un mar o a un océano. Todos los ríos que llevan sus aguas al mar o al océano se dice que son ríos de cuencas exorreicas. Botan sus aguas fuera del continente en un mar. Los ríos que son de cuenca endorreica, ojo, endorreica, son aquellos ríos que desembocan o llevan sus aguas a un lago, a una laguna o a otro río más grande. Van a botar sus aguas dentro de un mismo territorio, pero a través de un lago, una laguna o un río mayor, como por ejemplo el río Amazonas, el río más grande que hay en el mundo, no solamente en el Perú, sino en el mundo. Y las cuencas arreicas son aquellas cuencas cuyos ríos no llegan a botar sus aguas ni en un mar, ni en un océano, ni en otro río, ni en un lago. Las aguas de estos ríos o de estas cuencas se van a evaporar a través, ¿no? Se van a evaporar por la acción de la temperatura en verano, se va a evaporar, se va a ir al ambiente, o también se van a filtrar y se van a meter dentro de la tierra. Estos ríos que no llegan a desembocar se conocen como ríos de cuencas arreicas, ¿sí? Ahora, en el Perú, de acuerdo a sus cuencas, los ríos, por ejemplo, se dividen en aquellos que desembocan en el mar. Estos ríos o estas cuencas se dice que pertenecen a la vertiente del Pacífico o a la vertiente del Océano Pacífico. Los ríos que desembocan en el mar forman parte de la vertiente del Océano Pacífico. Todos los ríos que desembocan en el mar se conocen como ríos de las vertientes del Pacífico o las cuencas de la vertiente del Pacífico. Su característica es que son de corto recorrido, no son navegables, son de régimen irregular porque el caudal varía en época de verano, en época de invierno, a veces los ríos se secan. Por ejemplo, tenemos un río notable de la cuenca del Pacífico que desemboca en el mar o en el Océano Pacífico, el río Rímac, por ejemplo, ¿sí? Otros ríos que desembocan dentro de un lago, por ejemplo, el lago Titicaca, son los ríos de cuenca endorreica, porque desembocan dentro del lago Titicaca, ¿no? Que está dentro del territorio peruano. Estos ríos forman parte de la vertiente del Titicaca. Y estos ríos son también de recorrido muy corto. Son también ríos de régimen irregular porque a veces en temporadas lleva agua, baja su caudal o aumenta su caudal.
Estos ríos no son navegables, al igual que los ríos de la vertiente del Pacífico, no sirven para navegar. Y un río notable, por ejemplo, es el río Ilave, el río Ramis, el río Desaguadero, que desembocan en la vertiente del Titicaca o en el lago Titicaca. Y los ríos que pertenecen a la vertiente del Atlántico son aquellos ríos que van a desembocar en el río Amazonas. Son ríos también de cuenca endorreica, porque desembocan en el río Amazonas dentro del territorio peruano. Los ríos de cuenca endorreica, jóvenes, por ejemplo, una de sus características son, todos estos ríos son navegables, sirve para la navegación. Son ríos de régimen regular porque todo el año llevan un mismo caudal. Son ríos de largo recorrido. ¿Ya? Y como el río Amazonas desemboca en el Océano Atlántico, o sea, va hasta Brasil y desemboca en el Océano Atlántico, se dice que estos ríos pertenecen a la vertiente del Atlántico. Gracias al río Amazonas, se dice que esta vertiente forma parte de la vertiente del Atlántico. Todos los ríos de esta vertiente van a botar sus aguas en el Océano Atlántico. Ríos notables de esta vertiente del Atlántico o de la cuenca del Amazonas son, por ejemplo, el río Marañón, el río Ucayali, entre otros. Finalmente, jóvenes, para culminar este tema, corto y muy específico, les dejo las preguntas para que desarrollen